Bueno, gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente. Mi nombre es Alejandra Montes y estoy acompañada aquí de la co-creadora de la formación de consultora en salud femenina, mi comadre, mi amiga Claudia Montagut. Nos presentamos con todas. Buenas noches para todas. Gracias por estar en este espacio. Bueno, pues hoy empieza estos 6 días de formación gratuita de esta propuesta que nosotros tenemos de la Corporación Maternarcer, que le quisimos llamar la consultora en salud femenina. Esta formación ya tuvo su primera versión en el 2020. Ya contamos con un equipo de consultoras en salud femenina a través de todos los medios hemos tratado y hemos hecho lo necesario para contarles a ustedes de qué se trata la consultora en salud femenina. Lo que hemos dicho, ¿sí? Que ustedes me imagino que también lo han recibido a través de sus correos, es que hay una metodología, ¿sí? Que está inmersa en la formación de consultora en salud femenina y esa metodología se llama la ruta de conciencia. Esta primera sesión, ¿sí? Tiene como objetivo contarles, ampliarles en qué consiste esta metodología, desde qué lugar nosotros construimos esta metodología, porque sobre todo esta metodología ha sido una experiencia en las co-creadoras, en Claudia y en mí, y hoy queremos contarles cómo ha sido efectivo esto en nuestras vidas, ¿sí? Esta metodología la levantamos en medio de la consultora con el fin de construir este oficio, ¿sí? Que me parece que es un oficio que apunta a una efectividad en donde queremos que más consultoras en salud femenina se puedan y se quieran formar con el fin o bien de acompañar a otras mujeres o bien de darle una redimensión a la propia consulta que hacen, o bien sea como terapeutas, o bien sea como doulas, o bien sea como psicólogas, también como trabajadoras sociales, porque lo que hay en la formación de consultora en salud femenina es una invitación a que redimensionemos a una nueva perspectiva de mirar nuestra propia vida, ¿no? Entonces, voy a dar aquí. Clau, vamos a hacer como una especie acá de conversación mutua para que podamos hablar de la ruta de conciencia y contarles cómo es que inicia esta ruta de conciencia en nosotras. Claudia, ¿estás ahí? Hola Aleja, ¿cómo estás? Aleja, estoy aquí acomodándome, llegando, ya estoy aquí apenas en este momentico, qué pena, y entonces ya en este momento me puedo conectar así tranquilamente. Bueno, yo les voy contando mientras se termina de unir Claudia Montagut, que estaba precisamente haciendo un trabajo terapéutico con un grupo de mujeres esta tarde y está llegando a su casa. Yo les voy a contar un poco de la ruta de conciencia. La ruta de conciencia nosotros le llamamos que es una forma de cacería. ¿Sí? Es una forma en que nosotros nos damos cuenta cuál es nuestro conflicto en el presente y a partir de allí, este conflicto en el presente, cómo lo asociamos también a nuestra propia biografía. ¿Qué diferencia hay? Les voy a pedir que Eddie, te voy a poner en mute, ¿de acuerdo? Eso, gracias. Hay una gran diferencia en hacer ruta de conciencia y hacer un trabajo de psicoanálisis o hacer un trabajo de orden terapéutico. La ruta de conciencia tiene su origen en el pensamiento ancestral, tenemos que decirlo. Esta ruta de conciencia la aprendimos con los abuelos y con las abuelas de distintas comunidades indígenas en el tiempo en que Claudia y yo, ¿sí? O en el mismo camino o en caminos separados, nos encontrábamos en medio de las cancuruas, de las malocas, y nos dábamos cuenta que
Habían unos círculos de palabra en donde cada una de las personas que compartían estos círculos de palabra exponía ante la comunidad sus propios problemas. ¿Por qué es tan importante entender que esto viene de comunidades indígenas? Hay algo en las comunidades indígenas que a nosotros se nos escapa en el entendimiento, y es que en las comunidades indígenas o en las comunidades ancestrales se piensa comunitariamente. ¿Esto qué quiere decir? Los problemas no son individuales desde el ego, ¿sí? Como lo pensamos nosotros, donde se ha construido un yo bastante robustecido, ¿sí? Donde pensamos que nuestros problemas son nuestros únicos problemas y a que nadie le importan nuestros problemas y a que nadie le incumbe nuestros problemas. Y inclusive consideramos que nuestros problemas solamente nos pertenecen a todos. El contraste con las comunidades ancestrales o con las comunidades indígenas es que cada problema de una familia, de una persona, se expone en el colectivo porque ese problema está entregando o está, digamos, siendo un sensor de la enfermedad, del desequilibrio o de la salud de la propia comunidad, ¿sí? Por ejemplo, yo llevo muchos años acompañando a mujeres desde distintas metodologías, y lo que me he dado cuenta es que cuando trabajo con mujeres, ¿sí? Cuando exponemos y cuando revelamos, ¿sí? Digamos como su conflicto, su desequilibrio, nos damos cuenta que hay unas coincidencias, ¿sí? Hay unas similitudes en esa enfermedad y en ese desequilibrio. Y esto personalmente a mí me reporta, ¿sí? Que las enfermedades, que los desequilibrios no son individuales, sino que también pertenecen a una sociedad, pertenecen a una cultura, pertenecen a una comunidad, ¿no? Entonces, es como el ánimo de contarles a ustedes cómo es que esto que combinamos con Claudia, ¿sí? Esto que ha sido todo un trabajo personal, una experiencia propia, lo convertimos en una metodología que la llamamos ruta de conciencia. Qué rico que ya estés en tu casa, Clau. Bueno, ahora sí, buena noche. Entonces, pues sí, Aleja, entonces, pues contando un poco como cuáles son las fuentes de las que bebe esa metodología. Entonces tenemos sí que, digamos que hay un origen en el pensamiento ancestral, desde donde aprendimos una forma, digamos, diferente de mirar el mundo, pero también esta metodología está bebiendo, digamos, de las ciencias humanas, que son también nuestras formaciones iniciales, del trabajo de partería que ha tenido maternarse y que ha permitido tener una nueva conciencia de qué es lo que significa la maternidad también y la salud de las mujeres, y del trabajo que nosotros hemos tenido individual como mujeres, y el trabajo que hemos realizado para hacer, digamos, un autorreconocimiento y una conciencia de quiénes somos. Y entonces a partir de eso, cuando entramos en la ruta, entramos a hacer, en primer lugar, lo que estaba diciendo ahorita Oleja, de identificar en el conflicto en el presente de cada persona qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sucediendo, porque una vez siente un malestar o tiene una duda o va donde el médico porque le duele algo, pero no estamos dándonos cuenta qué es lo que viene detrás de eso que nos está haciendo, que nos está generando esa situación. Entonces, cuando logramos hacer esa contextualización, de darnos cuenta qué es lo que nos está, en qué lugar, en qué situaciones que estamos, entonces ahí podemos empezar a emprender caminos, de darnos cuenta entonces con qué arquetipos nos estamos identificando, cuáles son los círculos de intimidad que están afectando nuestra vida, y con todo eso darnos cuenta entonces cuáles son los duelos que necesitamos realizar. Entonces vamos a ir pasando, digamos, por todos esos caminos para poder entrar a tomar decisiones acerca de qué es lo que queremos hacer. Entonces la ruta lo que está haciendo es entregarnos la posibilidad de situarnos frente a nuestra propia historia, porque a través de esa revisión nos vamos a hacer una reconstrucción de nuestra biografía. ¿Quiénes es que en este caso, eso se puede utilizar para otros ámbitos, pero en este caso estamos hablando de una biografía de nuestra salud,
cómo es nuestra salud, qué es lo que consideramos como salud. Porque entonces también en esos procesos que estamos viviendo, nos identificamos con la enfermedad como si fuera nuestra identidad. Y en ese, digamos, mismo proceso, hacemos una recuperación de cuál es nuestro poder. Entonces entramos a reconocer, digamos, la ruta del duelo, también entonces la ruta de lo que sería la sanación, y cuando ya llegamos a un punto, digamos, de como de mayor comprensión, es como espiritual también, es como a ver la ruta del perdón. Pero para poder hacer eso, entonces atravesamos una serie de mapas biológicos y culturales que nos constituyen como seres humanos, pero que la dificultad con eso es que cuando nos identificamos con eso, creemos que somos esas historias y no podemos, digamos, revelar nuestro verdadero ser. Entonces, una de las cosas también que se hace en la ruta, que nos gusta decir a nosotros también, es que es un sistema de pensamiento, es una forma de pensar, de cómo me relaciono yo con el mundo a través de comprender mi propia historia, porque cada uno tiene también, ha hecho trabajos terapéuticos, ha ido a médicos, se ha ido a la India, medita, hace un montón de cosas, pero a veces tenemos eso como que no hemos sacado el aprendizaje de todas esas experiencias. Entonces la ruta también permite darnos cuenta en cada uno de esos procesos que es lo que hemos realmente logrado. Y bueno, eso sería como por ahora lo que diría. Ujú. Sí, ahí como para subrayar también, es muy importante también comprender que las aprendices de la formación de consultora en salud femenina tienen contacto con la metodología desde el principio, ¿sí? O sea, lo que nosotros vamos a mostrar, vamos a experimentar con todas las aprendices es cómo esa ruta, ¿sí? Se va volviendo una experiencia a partir de cómo me doy cuenta, ¿sí? ¿Cuál es mi conflicto en el presente? Y todas las mujeres, todas las personas, todos los hombres, ¿sí? Tenemos un conflicto en el presente, pero tenemos que saber identificarlo, ¿sí? Es eso con lo que nos levantamos por la mañana, tal vez. Es ese parloteo mental, ¿sí? Es eso que yo visibilizo también en mi espejo, es eso que no me deja dormir, es eso que hace que el sabor de mi saliva no se sienta muy bien, es eso con lo que me siento incómoda y que la gran mayoría de mujeres a veces dejamos eso sin identificar y lo ponemos como en el rango de así es la vida, naturalizamos nuestra realidad, creemos que la felicidad no es posible, creemos que la tranquilidad no es posible, creemos que una vida plena no es posible, porque la vida es así. Y empezamos nosotros, ¿sí? Cuando no identificamos ese conflicto en el presente, creemos que la vida es eso, que la vida es sacrificio o que la vida es trabajo o que la felicidad no es completa o que no puedo tener placer o que no puedo tener todo en la vida, ¿sí? Y eso lo convertimos, además eso está avalado por un sistema de creencias increíble que nos hablan de que la vida es así, hijita, y las abuelas nos han dicho eso y, y nuestras madres nos han dicho eso y dicen, sí, que esa incompletud, que eso que falta es esa sensación que siempre se va a sentir en la vida. Pues bien, a eso se le convierte también en un conflicto en el presente, saber qué es, ¿sí? Nosotros hablamos de que la ruta de conciencia es una manera de diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico de la enfermedad, pero no solamente de la enfermedad que viaja en el cuerpo, sino que es una enfermedad que viaja también en la mente, ¿sí? Y es un no reconocimiento de un estado del alma. Entonces, por simple que parezca un conflicto en el presente, la idea es que emerja a través de nuestra sensación, de lo que respiramos, de lo que estamos, de lo que vivimos día a día. Una vez ese conflicto en el presente lo identificamos, ¿sí? Esa es la primera parte de esa ruta de conciencia, ¿no? Porque empezamos entonces a buscar, ¿sí?
esto que tiene que ver con nuestros arquetipos, que tiene que ver con nuestros estilos de vida, que tiene que ver con nuestro sistema de creencias, que tiene que ver con lo que nos dijo padre y madre, que tiene que ver con las alianzas que tengo en términos transgeneracionales, ¿sí? Ese conflicto en el presente, cómo me está mostrando, ¿sí? Toda, por eso el nombre, toda una ruta, ¿sí? A la cual yo puedo llegar al origen y al darme cuenta, ¿sí? Hay un cambio de perspectiva, ¿no? Sí, bueno, entonces, pues ahí entonces cuando estamos haciendo eso, hacemos como que aprendemos a levantar unos mapas, que les hemos llamado mapas también de conciencia, que nos siempre están acompañándonos en nuestra vida. Entonces, el primero que entra en esa ruta de conciencia es el mapa de nuestra luna menstrual. O sea, qué es lo que esa luna nos ha traído, que nos acompaña durante 40 años más o menos con el sangrado, y luego ya tenemos nuestra plenopausia, que también sigue teniendo una presencia. Entonces, cuando logramos hacer ese primer mapa de conciencia, de poder entrar a relacionarnos con nuestra luna de una manera diferente, y a poder reconocer qué conflictos tenemos cuando estamos enfermas de ovarios poliquísticos, de endometriosis, de miomas, de quistes en los senos, todo esto que sucede en nuestro cuerpo, entrar a verlo como una experiencia, qué es lo que me trae eso, qué información trae eso, qué fue lo que sucedió también cuando yo era pequeña, cómo fue la forma de cuidado que me enseñaron desde mi casa, qué se decía sobre las mujeres, entonces sobre la menstruación, qué se decía. Entonces cuando podemos levantar ese primer mapa de conciencia, pues ahí tenemos, o sea, por eso es una entrada muy importante para cualquier proceso de acompañamiento en la salud de una mujer. Luego, entonces entramos a mirar, por ejemplo, cuáles son Bueno, las formas de ver el cuerpo, la mente y la energía, ¿sí? Y ahí también entonces levantamos otro mapa de cómo son esas terapéuticas en nosotros mismas que concebimos por cuerpo, mente y energía. O también cuando hablamos de espíritu, ¿qué es eso? Para nosotros en nuestra experiencia, porque tenemos una información cultural que nos marca de una forma vital, y tenemos una información también biológica que hemos experimentado, y eso entonces nos lleva también a otros mapas, como el mapa original, que es ese primer vínculo que hay entre padre, madre e hija. Y entonces, también entonces para poder comprender ese conflicto en el presente, hay un conflicto en el presente, digamos, que es colectivo, que es como de nuestra memoria colectiva, que es la relación entre patriarcado, matriarcado y lo que nosotros proponemos como matrística. Sí, que también surge de ahí, desde hacer esa ruta de conciencia de que cómo es la forma que nosotros queremos vivir. Entonces, para eso es que establecemos todos esos mapas, para poder darnos cuenta que como todos esos mapas que se están superponiendo en nuestro cuerpo, que muchas veces son palabras que vienen de la medicina, palabras que vienen de nuestra familia, palabras que vienen también de la sociedad, y nosotros entonces al final decimos, ¿y yo qué pienso? ¿Qué es lo que yo estoy pensando aquí? ¿Qué es lo que eh, qué es lo que yo soy entonces, si lo que soy es toda esta trama de sistemas de creencias que hay? Entonces, no nos podemos, digamos, escabullir de la sociedad, ni de la cultura, ni de la biología que tenemos, ni del sistema familiar que tenemos, pero sí podemos empezar a poder elegir, a recuperar la voz y poder decir que de eso es para mí también una verdad. O cuando voy a una consulta médica, yo, ¿desde qué lugar estoy haciendo la consulta? Si voy a que me digan qué es lo que yo tengo, o si yo ya voy en una conciencia porque tengo digamos, un reconocimiento de mi cuerpo. Entonces, esa ruta de conciencia nos permite hacer todo ese levantamiento y poder entonces desde ahí asumir nuestra responsabilidad sobre nuestra salud y sobre nuestro cuerpo. Hay uno de los principios que nosotros también sostenemos, ¿sí? Porque la ruta de conciencia está en medio de un ambiente matrístico,
y nosotros trabajamos unos principios que se llaman los principios del enseñante y el aprendiente. Y uno de ellos es que el conocimiento se construye colectivamente. A mí me parece que es muy importante, ¿sí? Hablar de esta construcción colectiva, ¿sí? Para contarles a ustedes también cómo estas dinámicas, ¿sí? De nuestra formación implica una cierta desnudez de quienes somos. Es confiar plenamente en el otro del que está ahí, atrás de esa cámara, el que está detrás allí sin que aún se deje ver, ¿sí? Es permitirnos exponernos, es tener el alma allí porque lo que nosotros estamos viviendo, porque ese conflicto en el presente que estamos experimentando, seguramente le va a ayudar a otra mujer. Seguramente va a haber un espejo, un holograma, porque la vida es eso, un holograma, un espejo. Entonces, el ambiente que se construye en la ruta de conciencia, ¿sí? Y en esta filosofía, en este camino que nosotras estamos construyendo, que lo llamamos lo matrístico, ¿sí? Requiere, ¿sí? Una cierta disposición a exponerse, ¿sí? Y esa exposición, ¿sí? Es como la confianza total de que todas las mujeres que estamos aquí, por distintos lugares en que estemos, por vidas completamente disímiles, así no nos conozcamos, ¿sí? Construye una intimidad para que se den las condiciones para construir conocimiento colectivamente. Porque cada vida, ¿sí? Que hemos vivido, cada pensamiento que ustedes han tenido, cada cada experiencia, cada aprendizaje, cada persona con la que se han encontrado, cada relación que han vivido, ¿sí? Hace parte de una memoria y un conocimiento que nos pertenece a todos. Y esto es tan cierto que dos personas pueden hablar de que nos enamoramos o de que sentimos amor, y así inclusive no hablemos el mismo lenguaje, así no tengamos, digamos, el conocimiento pleno de la vida del otro, podemos identificarnos y podemos unirnos en eso de lo que es experimentar el enamoramiento, el amor, la pareja, la vivencia, la desconfianza. Allí nos unimos y esa es la garantía de que todos estamos hablando un mismo lenguaje y que ese lenguaje está allí para hacer memoria de lo humano, ¿sí? Y por ende también de la salud femenina. Entonces, hay unas condiciones, ¿sí? Que se deben vivir para esa construcción colectiva y es unas condiciones que nosotras generamos en la formación, ¿sí? En donde a través del canto, a través de las visualizaciones, a través de la exposición de nuestros conflictos en el presente, logramos una intimidad para que todas nos comprometamos con eso que significa construir conocimiento, porque el conocimiento está ahí, el conocimiento no está en un libro, el conocimiento no está en alguien docto, el conocimiento no es especializado, el conocimiento lo tenemos cada una de nosotras a partir de la vivencia que tenemos de nuestras propias vidas, ¿sí? Eso que hemos vivido, ¿sí? Hace parte del conocimiento humano y está el servicio ahí para el aprendizaje mutuo y colectivo, ¿no? Bueno, Aleja, ahí me haces acordar de, pues, bueno, pues contarles que un poco esta construcción colectiva del conocimiento también viene de una de las fuentes en que hemos bebido para también esta construcción, y es el pensamiento que también ha enseñado, se enseña desde IPECAL, que hace poco hemos hablado, pero también desde las comunidades indígenas cuando se hace este trabajo de los círculos de palabra, del trabajo comunitario, y entonces esta es, digamos, una de las esencias del pensamiento y el trabajo femenino, la construcción colectiva del conocimiento. Y entonces ahí también está, hay, digamos, como un hecho político muy importante y es lo que significa que uno pueda decir que todos, nosotras los hombres y las mujeres, somos productores de conocimiento. Eso es como que el conocimiento está como en la academia o en la universidad o en un lugar así, pero cuando nos estamos asumiendo que somos productoras de conocimiento, porque a través de cualquier cosa que nosotros o leamos o experimentemos,
estamos haciendo una creación de realidad. Y entonces cuando podemos darnos cuenta de eso, pues puede asustar un poco también, porque es parte de lo que significa recuperar también la voz y el actuar. Porque cuando yo no me relaciono desde la distancia, sino que yo puedo decir que yo cuando estoy haciendo este proceso, estoy construyendo una relación de conocimiento. O sea, construyo esa relación, porque a veces a uno le tocó de pronto aprenderse muchas cosas o obedecer a muchas cosas que simplemente te las dicen y no construyes una relación de conocimiento, es decir, no preguntas, no cuestionas, no desnaturalizas, no puedes darte cuenta de que cuáles son las consecuencias que eso tiene, digamos, para la vida. Una vez le pasa algo y a veces eso que le sucede viene en un sistema de creencias que está detrás de eso que sucedió y simplemente es cambiar la forma de mirar. Entonces poderse recolocar en otro lugar, cuando yo puedo identificar mi conflicto en el presente, puedo contextualizar la situación de mi vida y en ese momento sucede la conciencia, trae una recolocación. ¿Sí? Vuelvo a mirar lo mismo de otra manera. Y ahí entonces es que cuando estamos en los círculos de erótica del conocimiento, es el espacio dentro de la formación donde hacemos esa construcción colectiva de conocimiento, donde integramos lo que hemos, o sea, toda la información que nos llega. Y ahí entonces es que también nosotros comprendemos que, digamos, ningún síntoma que vivimos nosotros es individual, sino que todo síntoma es social. Y por eso también podemos hablar de esa construcción colectiva de conocimiento. Y ahí entonces también en la ruta, a esa estructura de la ruta se le integran estos conceptos de los arquetipos, el de inconsciente colectivo también y el de inconsciente familiar, que están ahí funcionando y que son los que nos permiten entonces como visualizar algo que nosotros llamamos círculos de intimidad. Y entonces esos círculos son la relación que tengo conmigo misma, con mi pareja, con la familia, con la sociedad, con la tierra y con el cosmos. Y poder darnos cuenta que esos círculos de intimidad son como una ola que se está moviendo todo el tiempo, pero se mueve siempre desde el primer círculo, que es la relación que yo tengo conmigo misma. Entonces, a partir de también de eso, como Aleja está diciendo ahorita, también que mencionaba el espejo, cuando vemos también, por ejemplo, dentro de la metodología, una de las herramientas que tenemos también para poder visibilizar ese conflicto en el presente que se expresa muchas veces afuera, pero que no lo puede, muchas veces se nos dificulta devolverlo a una pregunta para nosotros, y ese momento en que logramos hacer eso es un retorno sobre sí. O sea, yo estoy retornando sobre mí para poder darme cuenta qué es lo que está sucediendo, porque lo veo afuera en el espejo, pero no lo puedo identificar hacia mí. Cuando puedo hacer ese retorno, entonces puedo también volver a comprender entonces cuál es el poder que tiene poder partir desde ese lugar del conflicto en el presente. Pero de ahí en adelante, entonces, siempre, cada vez que entramos como en una nueva forma de comprenderlo, cuando entramos a los arquetipos, por ejemplo, podemos ver ese conflicto desde ese lugar y cómo lo puedo desde ese lugar apreciar. Entonces aprendemos a hacer como esos viajes, a esas recolocaciones, a identificar entonces cómo puedo yo moverme dentro de esos sistemas de creencias y cómo entonces ahí puedo, ya cuando puedo estar sin esos conflictos, puede emerger como, por decirlo de alguna manera, mi verdadero ser. Sí, esta actitud matrística de la que habla Klaus, ¿sí? Reconoce también pues la erótica del conocimiento, como ella también lo estaba mencionando, y ahí nosotros proponemos distintos hilos con los que nos queremos tejer, ¿no? Y la primera es vivir en una actitud de aprendizaje, ¿sí? ¿Y qué es vivir en una actitud de aprendizaje finalmente, no? Vivir en una actitud de aprendizaje es vivir vacío. Cuando la mochila está muy llena, cuando el vaso está lleno, no lo puedes llenar,
no lo puedes mirar de otra cosa, ¿sí? Y muchas veces las mujeres cuando ya entramos a los 48, voy a hablar de mi edad, o a los 50 o a los 60, ¿sí? Inclusive cuando estamos en los 30, tenemos una representación de sí mismas. Y entonces si estamos a los 30 años y no tenemos hijos, entonces creeríamos que deberíamos ya mirar, ¿sí? Que estaría bien ser mamá. Pero si estamos en los 50 o en los 60, también entramos a unas revisiones de acuerdo a nuestra edad, pero esa edad o esas revisiones están llenas y plasmadas de un sistema de creencias que hacen que nos veamos a nosotras mismas de acuerdo a esos parámetros sociales, a esos parámetros familiares y a esos parámetros culturales. Eso es tener la mochila llena, eso es tener el vaso vacío y dejar pasar la oportunidad para que la vida siga siendo una experiencia de aprendizaje. Por eso esa erótica de conocimiento para nosotros es vivir en una actitud de aprendizaje, saber revisarse, recolocar, mirar, cómo puedo mirar mi pasado y cómo puedo saber efectivamente que eso que me dolió de cierta manera dependía también de un sistema de creencias y de una relación no solamente con el arquetipo, como lo decía Clau, sino también una relación con el triángulo dramático en donde era víctima y entonces pensaba que la vida me debía o era victimaria o era perseguidor. Ahí, en ese observador, es importante, ¿sí?, entender que ese observador que queremos construir es para vivir en una actitud de aprendizaje permanente. Otro de los hilos que queremos ahí tejer es la emoción funda la social. Miren, a nosotras siempre nos han dicho que somos cíclicas emocionales, a las mujeres nos dicen que la emoción en cierta manera no aporta, ¿sí? Sino que deberíamos estar más desde la mesura y desde la ratio. Y allí se han dado unas pérdidas porque la emoción funda lo social y esa emoción trae un conocimiento de nosotras mismas porque una emoción también es una memoria, no solamente propia y ancestral, ¿no? También otro de los hilos con los que trabajamos es que creamos la vida y el mundo y todo lo que constituye desde la vivencia de las emociones, la caricia y el afecto. Los seres humanos vivimos y actuamos en redes de conversación. El conversar, ¿sí?, es la vía de nuestro encuentro. Los encuentros de la formación de consultorio en salud femenina están dedicados a aprender a escuchar, aprender a hacer silencio para precisamente escuchar, pero también aprender a hablar, ser esa mediadora entre esa representación que esa mujer tiene de sí misma y nosotros ser tejedoras con esos distintos sistemas de creencias, ¿sí?, de los cuales también debe o sacudirse o mirarlo, ¿no? El amor para nosotros a la vida y a la naturaleza dirige nuestro ser, nuestro sentir y nuestro vivir. Y ahí estamos hablando de salud femenina, de esa energía femenina que es empoderante desde lo místico, desde lo creador, ¿sí?, desde el amor, desde el afecto y desde lo erótico. También consideramos que la sexualidad es parte del bienestar, de la belleza y la alegría del vivir, ¿sí? Y la belleza y ese cuidado y el autocuidado del cuerpo, ¿sí?, el cuerpo como primer territorio, es donde se registra nuestra cultura, en ese lugar donde el vientre materno, ¿sí?, nos recuerda que somos hijas, ¿sí?, pero también ese cuerpo materno nos recuerda que somos mujeres placenteras, que podemos construir nuestra vida eh, reconociéndonos quiénes somos y eligiendo sobre todo que queremos estar eh, 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 completas es la palabra. Queremos estar completas reconociendo cuál es nuestra luz y cuál es nuestra oscuridad, ¿sí? Y a partir de allí potencializar un plan de vida, un plan de salud para saber qué es lo que queremos seguir caminando. Es convertirnos en las capitanas de nuestro destino, como dice el poema cuando hacía referencia a ese poema de somos los capitanes de nuestro destino, ¿no? Eh, ¿Qué podemos más contar de esa ruta de conciencia, mi Clau? Pues yo creo que es muy importante, pues que cuando nosotros podemos ya encontrar ese conflicto en el presente, podemos identificarlo en nuestra historia, en nuestra familia, en los arquetipos, en los ciclos de intimidad. Entonces entramos ahí de lleno en la ruta, a hacer como la ruta del duelo, ¿sí? Nos lleva
darnos cuenta qué necesitamos transformar en nuestra vida. Y entonces en esa ruta del duelo es que entramos a reconocer una cantidad de terapéuticas que están mostrando alternativas para solucionar y para sanar también las dificultades que tenemos en general, pues pueden ser terapéuticas psicológicas, de la sexualidad, de cristales, de plantas, la misma medicina alopática. Entonces, pero cuando nosotros podemos reconocer el duelo que estamos transitando, la transformación, si estamos en un ciclo de la vida que implica una transición, como cuando pasamos a la plenopausia, o cuando estamos en la adolescencia, cuando nos llega la menarquia, cuando se es madre, que son como rituales de paso que nos están marcando la vida. En ese momento también entonces hay unos duelos para identificar. Y entonces ahí una de las cosas que sucede es que vemos cuáles de esos duelos yo me puedo encargar de ellos y cuáles de esos duelos necesito acompañamiento para Ujú. poderlo realizar. ¿Sí? Y entonces ahí ya la ruta, digamos que se consolida para poder entonces, después de que yo tengo ya identificados esos duelos, empiezo a hacer esas rutas de sanación. Entonces ahí yo me puedo preguntar qué plan de vida tengo, qué plan de salud puedo construir para mi vida. Y ahí entonces ya con todas esas, digamos, lo que va a conformar el resto pues de la formación, porque la ruta va a ser algo que va a estar constantemente en funcionamiento, pero entonces por eso después dentro de eso necesitamos mirar, por ejemplo, para mirar cuando tenemos una situación que tiene que ver con las etapas del desarrollo humano, entonces vamos a mirar qué son las etapas del desarrollo humano, ¿sí? Entonces la ruta tiene una forma como de viajar en ella y cada vez vamos a irla como ampliando para poder mirar más, digamos, a profundidad cuáles son las situaciones que vivimos y diferentes lugares desde los que se puede mirar un mismo problema. O sea, porque una persona puede tener, por ejemplo, no sé, una gastritis, pero la forma de solucionarla, digamos, si va a un sistema médico alopático, entonces es de una sola forma o hay varias pastillas, pero es la misma. Pero cuando uno en una ruta de conciencia se da cuenta que el, mi gastritis tiene que ver con que no me sé comunicar, con que me aguanto las cosas que tengo que decir, entonces yo ahí necesito hacer los dos movimientos, ¿sí? No estamos negando ninguna forma terapéutica, pero necesito hacer el reconocimiento de qué es lo que estoy haciendo con mi comunicación, con las palabras que digo. Si por el contrario puedo ser muy explosiva. Entonces, todas esas cosas tienen siempre una mirada interna y una mirada externa, pero también entonces tienen que ver muchas veces en ese viaje que hacemos en la ruta, muchas veces tenemos que ir a los ancestros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque parte de esos conflictos que tenemos en el presente no son tan del presente, ¿sí? Porque estamos como mirando hacia atrás, pero estamos en este presente y no podemos ver lo que tenemos en el entorno porque todavía estamos mirando a la mamá que no me quiso como yo quería que me quisiera. Y entonces ahí, o a algún drama familiar que está representado en una abuela, en una persona excluida, o sea, hay muchas cosas que se pueden identificar. Pero entonces para eso es que se hace esa reconstrucción biográfica. Cuando estamos haciendo la ruta de nuestra salud, es decir, nosotros cuando estábamos pensando en eso, lo primero, digamos que es una de las, digamos como de los principios también de la corporación maternarse, es cuando hablamos de que son experiencias del cuidado, ¿no? Es Ujú. cuando estamos diciendo cómo es el cuidado, el autocuidado, y uno diría como que eso no se habla tanto porque eso es como que implícito, como que uno se sabría cuidar, pero cuando uno mira realmente cómo están nuestros cuerpos, nuestras relaciones, empieza a darse cuenta, ah, ¿qué fue lo que pasó acá? Y entonces ahí cuando hacemos también estos mapas vamos a darnos cuenta cómo fue el origen de eso que nosotros pensamos que es el cuidado y de eso que no estamos haciendo de cuidado sobre nosotros mismos y sobre los otros. Porque ahí también entonces viene otro pensamiento de maternarse, que viene de toda esta experiencia
de trabajo y es precisamente qué significa maternar la vida. Entonces ahí se teje, digamos, en esa ruta de conciencia, tanto las experiencias, digamos, se tienen como en la atención a las madres, como las experiencias que tenemos nosotras como mujeres, como las experiencias que tenemos como nosotras como mujeres en la sociedad y cómo eso todo se teje, ¿no? Cómo eso todo nos permite verlo, ver ese conflicto de una manera como expandida. Y también es una forma de darnos cuenta qué es lo que significa un pensamiento colectivo. Y cuando podemos ver eso en muchos lugares. Y que es también una dinámica del círculo de erótica, porque ahí el círculo de erótica al conocimiento es como cuando es como una especie de constelación, donde todas nos podemos ver en las historias de las otras y a partir de esas recolocarnos, volvernos a mirar a nosotras mismas, como que a través de la palabra de otro, como que transitamos por una historia personal que no la habíamos podido pronunciar, decir lo que no se ha pronunciado, hablar sobre lo no dicho. Entonces, eso, digamos, es como una gran a veces caja de Pandora que se abre, pero también es como una cantidad de formas de poderla mirar para que eso no sea como que nos asustemos, sino que podamos nombrar los fantasmas que muchas veces tenemos, las situaciones que tenemos, que ya es suficiente todos los siglos que ha habido de silencio. Sí, tal vez muchas de ustedes, inclusive que pueden tener una relación con la medicina convencional, alopática, como la llamamos nosotras, ¿sí? Sea porque es enfermera, porque es médica, porque es fisioterapeuta, ¿sí? Podrá preguntarse en este momento, ¿cómo es que entendemos la salud? ¿Mm? ¿A qué le estamos llamando nosotros la salud femenina? ¿Sí? Porque claro, nosotras las aterrizamos hoy en la clase de ruta de conciencia y ustedes están diciendo, pero estamos hablando de salud, pero me están llevando al conflicto en el presente, me están llevando entonces a mis ancestros, me están llevando a un montón de cosas. Y claro, no se olviden que el 5 de abril tenemos todo el trabajo, ¿sí? Sobre el concepto de salud y que fue muy, digamos, a voluntad con nuestro equipo de trabajo, aterrizarlas en la ruta de conciencia para empezar a hacer una remodelación ya del sistema de creencias que nosotros tenemos, porque corrientemente entendemos que la salud es la ausencia de enfermedad, ¿no? Y entonces la pregunta que nosotros hacemos en la consultora de salud femenina es, ¿nosotros qué estamos entendiendo por salud? Y más, que estamos entendiendo por la salud femenina en un contexto, ¿sí? En donde el gran sujeto objeto médico es la mujer. Nosotros es como si estuviéramos llenas de enfermedades, ¿sí? Las mujeres, sí, las mujeres por la Organización Mundial de la Salud, por todos los estudios que se hacen desde la medicina universitaria, es como si nosotros fuéramos un capítulo especial en donde ya ser mujer es estar enferma, bien sea porque le llega el ciclo menstrual, porque por todas las consecuencias aparentemente que tiene el ciclo menstrual ovulatorio, o porque cuando se va, o porque cuando no tenemos placer, o porque no queremos tener sexo, o porque queremos tener mucho, ¿sí? En algún lado terminamos enfermas o desequilibradas a la luz de otros, ¿sí? Y entonces lo que nosotros estamos tejiendo acá es la salud de nosotras, que ese es el lema de la consultora en salud femenina. Ojo, porque la salud es el concepto de sí mismas. Y entonces para llegar a ese concepto de sí mismas, ¿sí? Por supuesto tenemos que bajar, perdónenme la expresión, a nuestros mismos infiernos. ¿Sí? Mirar a ver de qué es lo que estamos hechas nosotras, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tengo endometriosis? Puede decir una persona. ¿Por qué tengo ovario poliquístico? ¿Por qué me duele la cadera? ¿Sí? O simplemente porque no me siento completa, porque siempre estoy con la misma pareja, así sea, se llame esa pareja de distintas maneras, por qué termino en una relación tóxica, por qué termino siempre en pelea con las mujeres, por qué termino en la pelea con mis hermanas. Mira, eso siempre nos va a entender y a comprender cómo es que se están tejiendo nuestras relaciones de manera consciente e inconsciente. Y a eso es a lo que le estamos apuntando cuando hablamos de salud femenina. ¿Sí? Vamos a hacer un viaje hacia el conocimiento de nosotras mismas, ¿sí? Pero ese viaje se hace con una ruta que se llama la ruta de conciencia, en donde, como lo hemos estado hablando y conversando con Claudia,
lo que más nos interesa es que revelemos, emerjamos cuál es nuestro conflicto en el presente. Un conflicto en el presente que a veces en nuestros círculos de erótica de conocimiento, ¿sí? A veces sale a la primera, ¿sí? Y las mujeres se conectan con eso y dicen, espera que mi conflicto en el presente es este, ¿sí? Y efectivamente hay unos efectos físicos, hay llanto, hay grito, ¿sí? Porque es que el conflicto en el presente es, es lo que no queremos ver, porque si lo vemos, nos detenemos, ¿sí? Entonces, esa revelación del conflicto en el presente ya es una manera de, ya es una emersión o una emergencia de la conciencia, ¿sí? Y a partir de allí, entonces, hacemos todo lo que tiene que ver con los mapas, esos mapas que nosotros trabajamos. Hay un mapa que nos encanta trabajar desde Maternarse, que es el mapa de origen, esa biografía que nos han robado, ¿sí? ¿Y quiénes nos la robó? Pues nos la han robado la misma sociedad, ¿sí? Al dejar invisibilizado esa memoria gestacional, esa memoria que teníamos con la madre, ¿sí? Esa memoria de cuando fuimos gestados, cuando fuimos paridos, qué estaba pasando con mamá, qué estaba pasando con papá, cuando nos llamaron, cuando ellas quedaron gestando de nuestra alma, ¿no? Entonces, estos mapas, ¿sí? Nos van a ayudar a construir, ¿sí? Lo que es esta biografía. El machismo nos ha robado todo. Nosotras, Mónica, te vamos a decir que lo llamamos patriarcado, en voz baja. A mí me gusta llamarlo prácticas de domesticación. Ya más adelante te contaremos a eso que se refiere, porque no solamente han sido las mujeres, ¿sabes? Los hombres han estado encadenados, les han atrapado sus emociones, los han invisibilizado y los han determinado por anticipado. ¿Sí? Por lo menos nosotras siempre estamos en lugares de sanación, en lugares religiosos, nos preguntamos, estamos en la cocina, siempre nos preguntamos si hablamos, lloramos, nos abrazamos. Los hombres ni siquiera tienen eso, ¿sí? Por un proceso de domesticación que lleva siglos ya caminando y que ya lo estamos viendo, ¿sí? Porque cuando estábamos domesticados por completo, pues estábamos ciegos como cual caballo, ¿sabes? ¿Sí? Pero ahorita ya lo podemos ver porque estamos en un cambio de paradigma bien, bien importante, ¿sí? A veces pareciera que todo estuviera oscuro allá afuera en el mundo, pero todos esos son coletazos de la domesticación porque se viene, digamos, todo el cambio de conciencia que ya está caminando en el mundo, ¿no? Entonces, es muy importante para mí, ¿sí? Como decir que esta ruta de conciencia se las pasamos y les decimos, mira, vamos a hacer esto, pero estamos hablando de salud, porque la salud es el brillo, la salud es la plenitud, es el equilibrio que se logra cuando estás completo. Y estar completo no es ser bondadoso o no es ser maloso, ¿sí? Es más allá de lo bueno o de lo malo, es estar completo reconociendo, ¿sí? Quién es uno, ¿sí? Y reconociendo a dónde quiero ir y qué es lo que quiero hacer. ¿Mm? Muchas veces terminamos envueltas en unas vidas donde se repiten los patrones de nuestra madre, de nuestra abuela, porque no se hizo, ¿sí? El trabajo de un duelo, porque no se revisó todo lo que tiene que ver con el inconsciente familiar. Y allí empieza a recrearse eso una y otra vez. Y terminamos envueltos en unas vidas en donde decimos, ¿será que la vida es así? Como se los decía hace poquito, ¿no? ¿Será que la vida es sufrir? ¿Será que vinimos acá a esto y la vida es tan dura? Decimos una y otra vez. Nosotros decimos en consultora en salud femenina, pero también en los principios de maternarse, ¿sí? Hay un principio fundamental y decimos, somos un espíritu viviendo una experiencia humana. ¿Mm? Y eso significa que nosotros siempre estamos en aprendizaje y que estamos aquí en la medida en que seamos observadores de esta historia, de este telón que se abre, de este escenario que vivimos, en esa medida va a haber gozo, porque la conciencia nos lleva a la dulzura, nos lleva a la risa, ¿sí? Nos lleva a la satisfacción, o si no, no sería conciencia, ¿sí? Si la conciencia te lleva a lo amargo, entonces, por favor, sospecha de eso, ¿sí? Porque la conciencia te lleva a la risa, porque esto se parece más a un juego, ¿sí? A un juego a escondidas, ¿no? En donde te encuentro y te busco, quién eres tú y quién soy yo, ¿sí? Y resulta que somos el mismo jugando y danzando a que la vida siga siendo, ¿no? Entonces, eso es una ruta de conciencia, meternos así de lleno ya inmersos en algo que nos cambia, ¿sí? Patrones, que nos cambia sistema de creencias,
Nosotros tenemos experiencias muy lindas con la primera versión, ¿sí? Y en la primera versión recuerdo sobre todo una de las aprendices, ¿sí? Que se resistía y decía, pero yo dónde me metí, qué estoy haciendo, qué es lo que está pasando aquí, ¿sí? Y ella se dio cuenta después es que se le estaba desestructurando un sistema de creencias que lo había convertido en su identidad, ¿no? Y era en un ser, en convertirse, ella se redefinía a sí misma como un ser político. Cuando eso entramos ahí entre todas a saber y entender qué era eso, ¿sí? Nos dimos cuenta que había un patrón de adicción, ¿sí? Frente a una determinada emoción, ¿sí? Y frente a ese sentimiento que produce el estar en el lugar adecuado frente a lo justo y lo injusto, ¿sí? Y eso le desbarata un montón de cosas y es una mujer en estos momentos para orgullo de todas nosotras, ¿sí? Que se reposiciona en otro lado, que se recoloca en otro lugar, ¿no? Hablando de sí misma de una manera distinta, ¿no? Eso ha sido muy bello, ¿no? La efectividad de esta metodología. Una metodología, ¿sí? Que obviamente les va a transformar a ustedes muchas cosas porque es una metodología que se hace en el camino. Nosotros no solamente les vamos a enseñar a ser consultoras en salud femenina y hacer esta metodología y lo que tienen que hacer con las mujeres que van a atender. No, esta sopa se la tienen que tomar. Para decirlo así. Entonces uno se sienta a decir esto, ¿cómo es que se mueve en mí? Y claro que se va a mover, por supuesto que se va a mover, pero digamos que nosotros tenemos la infraestructura y la experiencia para sostenerlas, porque es que nosotros esa sopa no la hemos tomado varias veces. Yo estoy en una nueva época de una nueva sopa. Uno se la toma otra vez y se la toma otra vez y se revisa una vez más y vuelve otra vez, ¿sí? Y siempre está allí porque es un juego, no es algo que pese, no es algo que cueste, ¿sí? Es algo como la danza de los niños, como el juego de los niños, que es un sin por qué, simplemente construyendo eso. Entonces, claro, hay una metodología que ustedes van a incorporar, ¿sí? Y esa metodología, por supuesto que les va a ayudar a ustedes a ser consultoras en salud femenina y a encontrarse con mujeres, pero si eso no pasa por su cuerpo, si eso no pasa por la redimensión del sistema de creencias propio, si eso no pasa por redefinir un plan de salud, por mirarse al espejo completamente desnudo, pues va a ser una metodología insulsa que no va a tener el efecto, ¿sí? Porque el efecto de esta metodología está íntimamente relacionado con la pasión, con vivirlo, ¿sabes? Con saber lo que el otro está sintiendo porque yo ya lo sentí, ¿sí? Con saber que puedo dar un abrazo en algún momento o simplemente puedo dejar en silencio o simplemente puedo decir, te acaba de salir la víctima, no voy a consentir esa víctima. No, mírala, ¿sí? Y hazte cargo de tu propia vida, ¿sí? No, no huyas más de lo que te tienes que hacer cargo en medio de un disfraz de la vida. Entonces, Beatriz, te voy a poner en mute, listo. Entonces, claro, concepto de salud, la salud, ¿a qué nos referimos? La salud es una construcción que nosotras hacemos, es el concepto de sí misma, es vernos, allí brillamos, allí estamos plenas. El desequilibrio, la salud es entendida como un desequilibrio, ¿sí? Y ese desequilibrio, ¿sí? Se va a distintos cuerpos y uno de los cuerpos que afecta finalmente es este cuerpo, esta materialización. Claro, vamos a ver, sobre todo con la doctora Ana Silvia Serrano, que nos va a acompañar como una de las mentoras, ¿sí? Cómo hay esa línea, esa ruta entre una enfermedad y una emoción no solamente con ella, sino alrededor de todo el trabajo que hacemos sacando conflictos en el presente, podemos destacar, podemos mostrar cómo cada enfermedad tiene una ruta emocional. Y eso no lo decimos nosotras, eso también tiene un aval y un campo de saber muy serio, ¿sí? Que inaugura el doctor Hammer en los años 80, cuando descubre que el cáncer, ¿sí? Se produce por vivir un duelo en soledad y a partir de allí toda la literatura que hay europea, norteamericana y latinoamericana acerca de la búsqueda de las enfermedades, ¿no? Y cómo hay un origen emocional en ello. Entonces, el 5 de abril tenemos el concepto de salud como el concepto de sí mismas, para que entonces vayamos acomodando y sepan que esta presentación es con respecto a la ruta y van a acomodar como si fuera una
un cuadro, ¿sí? Hoy van a tener un arbolito pintado, pero a medida que ustedes vayan entrando a estas dinámicas y a estas conversaciones que tenemos, van armando todo el paisaje de lo que es la consultora en salud femenina. Bueno, y son las 7:35. No sé si tienen algunas preguntas sobre la Disculpe ruta de una Princeton. pregunta. Hola, Este va, Marisela. sí, gracias. ¿Va a quedar grabado esta clase? ¿Está grabada? Sí, sí, Ay, estamos grabándolo, gracias. Marisela. Ya la vas a recibir en tu correo electrónico con mucho gusto Ujú. Ya, gracias. de servirte. ¿Alguien una pregunta, una duda, un comentario? Disculpe, yo acabo de llegar. O sea, está más direccionado a la parte psicológica de la enfermedad, de cómo vamos a asumir todo esto. O, pues sí, ¿no? Bueno, entender que la enfermedad viene de una visión psicológica es estar dentro de un sistema de creencias en donde la enfermedad o viene desde el cuerpo o viene desde lo psicológico. Hay una diferencia que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Y es la experiencia que tienes de la mente, del cuerpo y del espíritu, ¿sí? Allí, digamos que vas a aprender otro tipo de lenguaje y otro tipo de conceptos en donde no vas a estar en esa dualidad, ¿sí? De lo psicológico o lo físico, sino que te vas a dar cuenta cómo la integración, ¿sí? De lo que eres desde lo social, desde lo familiar, desde lo físico, desde lo espiritual, ¿sí? Va a, digamos, a tejer, ¿sí? Todo eso que se llama salud, ¿sí? Entonces, te invito a que le des la oportunidad, a que no digas psicológico o físico, ¿sí? Sino que es una visión integral, ¿sí? En donde estamos en la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿no? Es un camino distinto de lectura. Carolina, tienes la palabra. Hola, buenas noches. Solamente para ver si lo entiendo bien, ¿sí? Cuando ustedes hablan de esa integración del ser humano, ¿verdad? Nos estamos refiriendo más o menos cuando comparamos la medicina en la actualidad, cuando decimos que la medicina es netamente biologista y en cambio que tenemos que pasar a una medicina ecologista. Eso quiero más o menos que, o sea, como que lo quiero entender, ¿sí? Cuando hablamos de medicina ecologista, hablamos del ser integral, o sea, de todo, como usted dice, ¿no? Mente, cuerpo, la parte psicológica, la parte orgánica, la parte fisiológica, más refieren ustedes a ese tipo de integración. Mm, qué belleza que pongas esa palabra, Carolina, te lo agradezco. Te agradezco mucho por esa palabra ecología, porque sí es una palabra que puede integrar efectivamente. Hola, ¿sí me entendieron? Claro, ¿me escuchas? ¿Sí me estás Ahora sí, ahora sí. Listo. Bueno, vuelvo y retomo que te agradezco muchísimo la palabra que trajiste, que es una palabra esclarecedora, que es la palabra ecología, ¿no? Efectivamente es la integración de todo ello y eso ya nos pone en otro camino, entender la salud desde otro lugar, hacernos cargo de nuestra propia salud, ¿sí? Y lo que enseñamos en el curso, ¿sí? Es saber cómo vas a tejer, ¿sí? Lo social, lo psicológico, ¿sí? Lo emocional, ¿sí? Lo familiar, eso cómo se teje y eso cómo se busca y eso cómo se pone en un mapa. Nosotros decimos que desarrollamos mucho la metodología de la cartografía, Carolina. Estamos enseñando a hacer mapas y a mirar efectivamente esto cómo funciona en cada una de las mujeres, porque esto no puede ser un protocolo estándar. Por eso la consultoría en salud femenina es necesaria, se convierte en una hermeneuta, ¿sí? En donde cada mapa es distinto y hay que saber cómo se teje eso, ¿ves? Porque no es solamente cuando decimos lo integral, pareciera como si fuera una sumatoria de las distintas dimensiones, ¿sí? Cuando hablamos de una visión integral, yo hablo como si fuera desde una perspectiva, ¿sí? Desde un lugar, montaña,
en donde el observador, ¿sí? Puede ver todo el viaje de un alma y cómo esa alma, qué es lo que está pidiendo para poder vivir en plenitud, ¿no? Marta, ¿tienes la palabra? Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola María Rosales. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo hablar? Claro. Mi pregunta era si parte de la formación incluye en constelación constelar, porque he escuchado algo similar. Quería saber si incluye parte de eso. Clau, ¿quisieras contestar esta pregunta? Hola, pues no, mira, como constelación, como las constelaciones que tú haces, pues, ¿vas a constelar alguna situación o algo? No, o sea, que vamos a tener constelación internamente o así, no. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos reunidos en trabajo colectivo y estamos dándonos cuenta de las historias de cada uno, ahí sucede como una constelación. O sea, nos damos cuenta a través del otro de mi propia historia. Pero no vamos a tener la metodología de constelaciones familiares, no, porque eso ya digamos que tiene su propia especialidad, sino que tenemos muchos invitadas que tienen otras especialidades. Hay una terapeuta menstrual, una terapeuta de terapias del cuerpo, de la mente, energéticas, terapeuta de la sexualidad. Sí, hay una terapeuta de la danza. Sí, hay diferentes personas que van a estar invitadas, pero no constelaciones familiares como tal. Gracias. Gracias a ti. Hola chicas, buenas noches. Perdón. Yo quiero compartir una reflexión que una conclusión a la que acabo de llegar con respecto a cómo enfocar todo. Y yo creo que la base, y he visto ya esto, es la religión. O sea, enfocarlo como desde el punto de vista religioso de cada persona, de amarse como un ser de Dios y esto. Solamente esto quería decir. Sigan nomás, perdón. Emilia, tienes la palabra. Sí, gracias. Bueno, es una duda, quiero que me aclares, ¿no? Es decir, a lo largo de esta semana, ustedes van a estar compartiendo como lo que va a ser toda la estructura de la formación, ¿verdad? De la consultora en salud femenina. Ajá, o sea, van a estar compartiendo, exacto. Hoy vimos lo que es la ruta de la conciencia y así sucesivamente durante la semana. Ahora, me gustaría saber cuándo iniciaría la formación y cuánto tiempo dura. Sí, Emilia, la formación inicia el 9 de abril y va hasta el 27 de julio. 9 de abril al 27 de julio. E incluye un módulo de práctica que es un consultorio colectivo, ¿sí? En donde es muy importante para que tú practiques, ¿sí? Y donde tú puedas efectivamente poner toda esta metodología que aprendiste en ti con otras, ¿no? Y ese módulo de praxis va hasta agosto, ¿sí? Pero digamos que el ofrecimiento que nosotros estamos haciendo es completo, ¿no? Pero dividimos en eso, o sea, terminas la formación en julio y en agosto terminas todo el módulo de praxis, ¿no? Donde se hacen consultorios colectivos para que puedas apropiar toda la metodología. Es como la prueba final, pues. Y otra cosa sería, ¿ustedes van a entregar alguna certificación, algo? Claro. ¿Dónde está esa información de cuáles van a ser los costos y todo esto? Claro que sí, nosotros ya le vamos a pedir al equipo, ¿sí? Si tú recibiste el correo y el link de esta sesión de hoy, es porque te registraste y efectivamente estás recibiendo toda la información a través de nuestro equipo
coordinador, y ahí nosotros te podemos mostrar, ¿sí? Como con más precisión todo esto de los valores, de la intensidad, cada cuánto los encontramos, y efectivamente hay una doble, pues una certificación avalada. Primero lo certifica la Corporación Maternarser, que es una corporación con bastante experiencia en términos de educación virtual y en procesos de construcción de oficios femeninos, como los consideramos este. Y tenemos el aval este año del Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina, el IPECAL, ¿sí? Que puedes vernos cuál de los dos institutos están avalando esta formación, ¿no? Marta, ¿estás lista para preguntar? Habías levantado la Hola. manita. Gracias, Emilia. Buenas Gracias por tu noches. pregunta. Hola. Es que justo ahorita no sé qué celebran y están en un rollo ahí con juegos pirotécnicos, pero Qué rico que también están celebrando. de fiesta, ajá. Pero también la anterior compañera hizo la pregunta porque yo también tenía esa curiosidad, pues vamos a tener estos 5 días de encuentros de 1 hora aproximadamente nuestro encuentro, y donde ustedes nos van a seguir como desenvolviendo todo esta ruta por la cual nos quieren llevar. Entonces esa respuesta ya la tengo, ¿cierto? Pero ahora lo que siento es como que lo lograron al sumergirnos hoy de de esta forma, porque yo he estado súper atenta, yo, no me quiero perder porque son muchos temas, ¿cierto? Y, qué chévere, van a tocar esto porque a mí me interesa, qué bueno esto otro, tan. Entonces, pues yo quiero agradecerles, y pues yo estoy con más curiosidad, esa es una de mis cualidades, con más curiosidad, y pues espero al finalizar el 5.º día que todo siga fluyendo, porque me interesa mucho, primero que todo para conmigo misma, ¿cierto? O sea, es como, es justo, estoy en un momento que obvio no es casual que llegue aquí. Y bueno, me gustaría luego tomar la formación, pero por hoy súper atenta quedo de todo lo que viene. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Gracias. De eso se trata, de exponernos, y te agradecemos también ese confieso que estás ahora en movimiento. Yo diría, ¿quién de nosotras no está en movimiento ahorita? Ajá, claro. O sea, qué energía, Dios mío, que nos están mandando. Tenemos como una aceleradora ahí de aprendizaje enorme todos. Gracias, Marta. Y nos ayudamos porque no estamos solas. De eso se trata también el pensamiento femenino. Estamos juntas. Así yo no te conozca, si no conozca a Laura, si no conozca a Emilia, ¿sí? Estamos juntas en esto, ¿sí? Y eso es de lo más potente que construye esta consultoría. Saber que logramos un nivel de intimidad, de honestidad, de sororidad tan grande con el otro, que el otro es el que me sostiene como esa madre sostiene también a un bebé en los brazos para decirle todo está bien, aquí estoy contigo. Eso es de lo más potente que tiene esta experiencia. Gracias. Mónica, claro que sí, cuéntanos. ¿Tienes el audio todavía? Eso. Habilita el micrófono. Eso. De pronto en tu parte izquierda de tu pantalla, mira a ver que el icono del micrófono está de pronto con una rayita hacia la mitad. Entonces le haces clic ahí encima y ya lo habilitas. A ver si yo lo puedo hacer. No, yo no lo puedo hacer desde acá. Bueno, Edi Sofía. Bueno, te esperamos mañana. Mañana tenemos otra sesión. Moni, ya lo lograste. Aquí estamos escuchándote. Bueno, no es Mónica. Mónica era la antigua dueña del PC porque se lo compramos.
Me da mucha... Te vamos a preguntar qué problema de identidad tienes en este momento. No, de hecho dije, Mónica, está funcionando ese Mónica Fernández, está como bonito. Pero bueno, yo soy de aquí de Colombia, no sé de dónde, pues no pude llegar a tiempo porque estaba en el trabajo, pero sí muy contenta de poder compartir como esta experiencia, lo poquito pues que logré escuchar, me identifico mucho, son, son como conocimientos que siempre he querido tener como de expertas o mentoras como ustedes. Yo soy estudiante de séptimo semestre de psicología y se me metió a mí en la cabeza desde el primer semestre que yo tengo y lo voy a hacer y sé, lo voy a lograr. Voy a hacer círculos de mujeres aquí en La Dorada, pues de donde soy yo, porque eso acá ni suena ni truena. Si yo le digo a una amiga, ¿sabes qué es un círculo? No sé, no sé. Y si yo les hablo, se quedan así como, usted está como chiflado, usted, ¿qué se fumó? Me dice. Y yo, no me sino que los círculos han crecido de una manera que pues me tocó a mí y yo nací para eso. Y quiero como enfocar mi trabajo de grado, pues todavía lo estoy como así estructurando en mi cabecita y pasar la propuesta a la universidad si me lo aceptan de formar círculos de mujeres, pero obviamente pues sí necesito prepararme mucho. Y así como lo hacemos, o sea, no es solamente lo psicológico y ya, no, son muchas cosas, son lo que decía la señora que habló ahorita, es esa parte ecológica, es algo que tiene, o sea, que todo se fusiona, que hay que ver con otro, lo digo, o sea, aquí en La Dorada hay muchas mujeres víctimas de violencia, en la época de la violencia. Yo pues decía lo del machismo porque sí, el machismo nos ha robado mucho, pero también entiendo lo que tú decías, que a ellos también se les ha quitado mucho. Yo tengo un ejemplo de mi esposo, que mi esposo no lloraba, y yo decía, pero este tipo, ¿por qué no llora nunca? Y no, es que yo lloro para adentro, y yo, pero ¿cómo llora un hombre para adentro? Y yo, pues para adentro, y yo no entendía, entonces él tuvo la bendición de una amiga, le dijo, le voy a regalar un taller, y se lo llevó para Bogotá, y lo llevaron a una finca, algo de retiro, y le hicieron terapia, creo que respiración holotrópica. Él me contaba, él me contaba que eso era increíble, que como él mismo, él se vio él mismo, que él era el mismo, el que se reprimía, el de los miedos, el que no permitía nada en él. Entonces, y a mí me empezó a gustar hasta yo toda curiosa, porque soy muy curiosa, y yo dije, pues voy a leer qué es respiración holotrópica. Y mientras él estaba en Bogotá, pues yo me metí como 3 horas en internet, en YouTube, y empecé a practicar los ejercicios. Y estaba en esas y yo preparé todo. Yo preparé la habitación, la música. Me acuerdo que puse música chamánica y bueno, y empecé con mis ejercicios. La verdad, yo no pensé, pero pasó. Pasó porque yo no sé a dónde me fui, dónde carajos, cómo yo le hablaba a mi esposo en esa respiración holotrópica, porque yo era un paisaje divino, 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 con unos árboles y había una cultura indígena. Habían indígenas que yo sé que eso era una época y yo le decía a él, a mi esposo, en esa respiración o en ese trance que yo no sé cómo lo causé, le decía, ¿qué van a hacer con ella? Y cuando yo volteé a mirar, o sea, yo hablándole a mi esposo y la que estaba allá al otro lado supuestamente era yo, era una mujer indígena hermosísima, de cabello largo, lacio, desnuda, no había en ese momento, yo sentía que era algo puro, era algo muy puro, muy, muy sagrado, ella con su bebé aquí todo lindo, era como esa película la de México, esa donde están las indígenas muy al natural,
sea, era hermoso, o sea, eso yo que hice, yo solamente alcancé a preguntar qué van a hacer con ella. Mira que tiene un bebé y está esperando otro. Embarazadita, se le veía pequeño el vientre. Y su esposo era un hombre, pues imagínense, era como un negro, pero también era indígena. Y de pronto yo volví, regresé, no sé, regresé como por los pies, no sé por dónde. Y yo dije, carajo, ¿aquí qué pasó? Ay, ¿yo qué hice? Yo llamé a mi esposo, le conté, me dijo, no vuelva a hacer eso porque necesita acompañamiento, ¿qué tal usted se quede por allá? Y yo le dije, sí, no sé qué pasó, pero viví esa experiencia. Entonces, todo este tema a mí me agrada, me gusta ayudar a esas mujeres que todavía, digamos, sufren de muchas situaciones, de las desigualdades aquí sociales, de sus esposos. Bueno, acá hay un grupo grandísimo de mujeres donde afortunadamente la primera dama aquí del alcalde pues se llama el Círculo Rosa y aquí todas pues estamos acompañando digamos a la mujer. Antier una mujer decidió digamos que ya no más su opresor, su compañero, que porque ella decidió estudiar, entonces le botó los cuadernos y todo, entonces claro, todas por el grupo, yo tengo esto, yo tengo lo otro, entonces eso es lo que yo quiero, o sea, como esa energía femenina, recogerla, no solo, o sea, porque es que, o sea, yo voy a talleres con mi esposo, él es capacitador, bueno, y yo veo que las mujeres, la misma mujer le dan duro a la misma mujer, o sea, no hay esa sororidad, esa empatía. Yo digo miércoles, yo como que por aquí, por aquí me voy retirando un poquito y voy organizando mis ideas en la cabeza, cómo ayudarlas. Eso era todo y pues yo espero que acá encuentre esa metodología y todo ese saber, ese conocimiento. También como la compañera Emilia, estoy interesada pues en los costos, el horario pues uno pues lo, como sea lo cuadra porque esto no se ve todos los días. Mm, sí. Si, no, si tú no te llamas Mónica, ¿cuál es tu nombre? Sandra Milena. Ah, Sandra Milena, no mucho les gusto. dije. No. Sandra Milena. Gracias, Sandra Milena. Sí, seguramente, seguramente vas a encontrar mucho contenido para trabajar con las mujeres. Una consultora en salud femenina no solamente, no te la imagines solamente en consulta, sino que se vuelve en una gestora cultural de la salud, se vuelve en una líder comunitaria de las mujeres, ¿sí? Y para eso está diseñado. De pronto ese va a ser como tu manera en que vas a expresar esa consultoría, aparte de trabajar individual, pero obviamente tiene muchísimo más impacto, ¿sí? Este trabajo que tú vas a hacer, porque eso es como, ¿sabes? Como una energía, ¿sí? De espiral, ¿no? Eso tiene una fuerza así enorme. Muchas gracias por tu compartir. Bueno, entonces damos hoy terminada nuestra sesión. Les agradecemos a cada una. Inglés. Les agradecemos a cada una de las personas su tiempo, su disposición, su cámara, su sonrisa. Gracias. Nosotros estamos cada vez más sorprendidas y enamoradas de esto que también nos ha ayudado a vivir a Claudia y a mí, ¿sí? Que es esto que descubrimos, que se llamó, que hoy lo llamamos consultora en salud femenina, pero es una forma de vivir y de pensar y de sentir, ¿sí? Es sobre todo eso es lo que les queremos como compartir, una manera de pensar, de vivir, ¿no? Estar atento, estar despierto siempre y estar siempre como a cargo de la vida de uno. Y bueno, eso se parece, siempre lo he dicho, eso sabe a libertad, ¿sabes? A mí me sabe esa vaina libertad siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos compartir, les agradecemos mucho. Mi Clau, para que te despidas. Bueno, buena noche para todas. Muchas gracias por estar acá, por poder también entrar como al tejido de sus vidas. Y bueno, un abrazo para todas. Nos seguiremos viendo. Nos vemos mañana entonces. Gracias a todas. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego.